A la luz de la Biblia, voy a empezar una serie de estudios con este capítulo 1, que lleva como título, así mismo, a la luz de la Biblia. La primera mentira, no moriréis. La primera mentira, ¿cómo es? No moriréis. La doctrina del infierno eterno no nació en la Biblia. Nació del mismo engaño que Satanás presentó en el Edén. Dios había dicho con claridad: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:7. Pero la serpiente respondió con una contradicción directa: no moriréis. Génesis 3:4. A esta raíz del error, Dios dijo que el pecado produce muerte. Satanás dijo que el hombre, aún pecando, no muere realmente. Toda doctrina que enseña que el pecador sigue viviendo consciente después de la muerte, sea en tormento o en purificación o recompensa inmediata, descansa sobre esa misma base, que el hombre no muere del todo. La Biblia enseña lo contrario. El hombre no posee inmortalidad propia. La inmortalidad no es una cualidad natural del ser humano, sino un don de Dios para los redimidos. Pablo declara que solo Dios tiene inmortalidad. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4, versículos 4 y 20. Y Romanos resume el asunto con precisión: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No vida eterna en sufrimiento. Por eso, antes de discutir el fuego, el juicio o el lago de fuego, hay que resolver una cuestión más básica: ¿muere realmente el pecador o sigue viviendo en otra forma? Si la Biblia responde que el pecador muere, entonces la idea de un tormento consciente sin fin cae por su propio peso. En Génesis 2:7 se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El texto no dice que Dios le implantó un alma inmortal, dice que el hombre llegó a ser un ser viviente. Bíblicamente, el hombre no tiene un alma como una entidad separada, el hombre es un alma viviente. Cuando ese aliento de vida se retira, el hombre vuelve al polvo. Así lo enseña Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu, es decir, el aliento de vida que procede de Dios, vuelve a Dios. Eso no significa que una persona consciente siga viviendo en otro lugar. Significa que la vida pertenece a Dios y regresa a Él, mientras el ser humano queda en el estado de muerte, esperando la resurrección. Este punto es decisivo. Si el pecador siguiera viviendo eternamente en el infierno, entonces el salario del pecador no sería muerte, sino otra forma de vida. Sería una existencia inmortal de miseria. Pero la Biblia no dice eso. Ella dice muerte, padecer, destrucción o consumición, ceniza. Tu propio material existe correctamente en este punto. La enseñanza del infierno eterno se apoya en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y termina atribuyendo a Dios una crueldad ajena a su carácter. Además, la doctrina del tormento eterno inmortaliza el pecado. Si los impíos nunca dejan de existir, entonces el mal nunca es erradicado del universo. Habría un rincón eterno de rebelión, dolor y blasfemia. Pero el plan de Dios no es conservar el mal para siempre, sino eliminarlo por completo. Tu material también subraya este punto con claridad. Dios no sostiene el pecado eternamente, Dios lo elimina completamente. Aquí se ve la diferencia entre la filosofía humana y la revelación bíblica. La filosofía pagana hablaba de un alma indestructible. La Escritura habla del hombre como criatura dependiente. La filosofía exalta una supuesta inmortalidad natural. La Biblia enseña que la vida eterna se recibe únicamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay inmortalidad, sino muerte final. Por eso la doctrina del infierno eterno no es un detalle secundario. Distorsiona tres verdades fundamentales: el carácter de Dios, la naturaleza del hombre y el alcance final de la redención. Objeciones comunes y respuesta bíblica. Objeción 1. Si no existe tormento eterno,
Entonces el pecado no es tan grave. Respuesta: el pecado sí es gravísimo, tan grave que pague la muerte. Nunca una incomodidad temporal, no una corrección leve. La muerte segunda es la extinción definitiva del pecador que rehúsa la gracia de Dios. La gravedad del pecado no se mide por cuanto dura el sufrimiento del impío, sino por contra quien se rebeló, contra el Dios Santo, dador de la vida. El castigo final es terrible precisamente porque es irreversible. Perder la vida eterna, perder la herencia de los santos, perder la ciudadanía de la Nueva Jerusalén y ser reducido a ceniza no es algo pequeño, es el fin total. Además, el Evangelio nos llama al pecador a volverse por miedo irracional, sino por amor, arrepentimiento y fe. El miedo puede estremecer por un momento, solo la verdad convierte el corazón. Objeción 2. Pregunta: pero Adán y Eva no murieron el mismo día, entonces morir no significa realmente morir. Mi respuesta es: sí murieron. En el sentido bíblico del inicio del proceso de muerte y de la separación de la fuente de la vida, desde ese día quedaron sujetos a la muerte y finalmente volvieron al polvo. La sentencia divina comenzó a ejecutarse desde el momento del pecado. La serpiente quiso transformar esa verdad en mentira, insinuando que el hombre podía pecar y seguir viviendo. Es el mismo principio detrás de la doctrina del alma inmortal. Dios dijo: morirás. Satanás dijo: no morirás. La Biblia jamás corría a Dios por darle la razón a la serpiente. Objeción 3. El alma no puede morir. La respuesta: la Escritura dice exactamente lo contrario. El alma que pecare, esa morirá. En la Biblia, alma muchas veces significa persona, vida, ser viviente. No siempre significa una entidad consciente e indestructible. Por eso no se puede imponer al texto una idea filosófica ajena a la revelación. Objeción 4. Si el alma no era inmortal, entonces no hay esperanza después de la muerte. Respuesta: sí hay esperanza, por una supuesta conciencia del muerto. La esperanza bíblica está en la resurrección. Cristo no prometió una supervivencia natural del alma, sino una resurrección gloriosa en su venida. La esperanza del creyente no es: mi alma no puede morir. La esperanza del creyente es: Cristo venció la muerte y me levantará en el día final. El hombre fue hecho un ser viviente. El alma que peca esa morirá. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. La paga del pecado es muerte. Solo Dios tiene inmortalidad. Jesús llamó a la muerte sueño. La esperanza cristiana está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te